Ok, hablemos claro. Este es un tema que es un poco álgido, delicado y es sobre lo que es la política. Primero, definamos qué es política. Según el diccionario, entiéndase la política como ciencia y arte de gobernar para tratar de la organización, administración de un Estado en sus asuntos e intereses de comunicación pública. La política real, en tanto, lucha por el poder en función de intereses y ventajas, que se expresa y efectúa en el proceso de la elaboración de políticas. Ahora, esta es la definición secular o normal. Ahora, definamos políticas eclesiásticas. Tienen que ver con la forma de gobierno de una iglesia y su estructuración para el cumplimiento de la misión. La estructura de gobierno de la iglesia está estrechamente ligada a la misión y a la efectividad en su cumplimiento. Las tres maneras básicas de política eclesiástica son la episcopal, la presbiteriana y la congregacional, desde el punto de vista de la implementación práctica de la misión, y la cuestión clave es en dónde reside la autoridad. El Nuevo Testamento muestra mucha flexibilidad en esta cuestión. Fin de las citas. Todo esto son conceptos calcados, ¿ok? Ahora, se habla mucho sobre la intromisión o no de la iglesia dentro de la figura de las políticas, tanto seculares, y a veces también hay problemas en las políticas eclesiásticas. Y hay gente que no desea involucrarse para nada en lo que ocurre en su entorno. Y otros se involucran a veces de maneras torcidas o enfermas. Ojo, estoy tratando de no poner ninguna imagen de apoyo para este video porque deseo que las políticas de censura de las redes sociales no me tumben el contenido. Así que tendrán que escuchar y ver mi fea cara para aquellos que estén interesados en seguir viendo el contenido. Continúo. Desde hace mucho tiempo quería hablar sobre este tema, pero me había tomado un tiempo para abordarlo desde una perspectiva totalmente neutra y lo más objetivo posible, ya que es un tema que tenemos casi 2000 años discutiendo. Estas son las diferencias denominacionales cristianas y muchos dicen que no debemos involucrarnos en política, y no voy a mencionarlos para que no se molesten. Y están los que son totalmente políticos y se aprovechan de los gobiernos de turno, sean malos o sean buenos. Lo cierto es que si vamos a la Biblia, y repito, esta es mi opinión y estoy simplemente expresando mi opinión, así que cualquiera que tenga una posición teológica diferente, bien, no sigas viendo y punto, bye. Ahora, lo que quiero decir es que Jesús fue una persona, fue Dios encarnado y se enfrentó a las políticas tanto normales como a las eclesiásticas. Tremendo, ¿no? Y al enfrentarse a estas políticas fue con una conducta disruptiva. Y lo queramos aceptar o no, lo hizo. Y lo importante fue que prevaleció su política, la política del reino. Y él venía diciendo que él era el Hijo de Dios y que había venido a proclamar que el reino de Dios se había acercado a los hombres. Así que este reino tiene sus propias políticas, que para nada tienen que regirse con las políticas humanas o eclesiásticas. Ahora, en este tiempo, en tiempos presentes y pasados, también están los que dicen, ¿no es que la Biblia dice que Él quita y pone reyes? Dios, qué cabezones son. Recordemos que la Biblia tiene sus contextos y tiene diferentes modos de ejecutar el mensaje que está diciendo de acuerdo a dónde y para quién fue escrito. Así que simplemente tenemos que resaltar para quién fue escrito eso y en qué momento. Recordemos que en ese momento
Ese pasaje habla de una situación específica en la cual había un gobierno teocrático y Dios influía definitivamente en las políticas humanas, el cual no es el caso en el día de hoy. Más allá de que sea la voluntad de Dios permisiva que ocurran tales o cuales cosas, pero los poderes políticos en la actualidad son representativos. Son los seres humanos a través de sus políticas que eligen las personas que los representan. Así que no me vengan a decir que Dios quita y pone reyes en la actualidad. Somos nosotros con nuestras mentes torcidas o dirigidas por Dios que hacemos que ciertos poderes rijan los destinos de las naciones y de los pueblos. Ahora, definitivamente es un tema álgido, complicado, como dije, y no pretendo hacer un estudio de teología en tan pocos minutos. Pero sí debo decir que la iglesia sigue siendo un elefante dormido, sigue siendo un gigante que sigue siendo usado para poderes políticos humanos a su conveniencia. Y tenemos que dejar de ser unos tontos útiles. Tenemos que orar realmente por nuestros gobernantes, pero para muestra un botón. Si vemos que nuestros gobernantes son malos, tenemos que orar para que Dios los quite y no seguir con esta absurda concepción que tenemos de que debemos que orar por todos los gobernantes para que cambien sus mentes. Sea en el país que estés, y hasta ahí lo dejo. Porque no puedo hablar de más detalles porque hay tantas políticas en este instante, como dije, políticas seculares, eclesiásticas, políticas de las redes sociales, ahora también lo políticamente correcto o no. No puedes hablar de razas, de costumbres o de orientaciones sexuales. Así que es tremendo lo que estamos viviendo en la actualidad. Hay una tiranía en pleno siglo XXI, peor de las que vivieron en la Edad Media o en otros momentos de la historia de la humanidad. Pero, ¿qué hacer? La palabra de Dios sigue siendo nuestra principal ancla. Y el reino de Dios sigue siendo nuestro principal ejemplo y sus políticas son las que tenemos que seguir. Para eso tenemos este libro. Así que, ¿qué esperas para sacarte de este rollo y comenzar a buscar al Dios del universo? Hasta allí lo dejo. Bye.